Esta es una nota del mes de mayo de 2021. Dice, los padres pueden decidir orden de los apellidos de sus hijos según el Tribunal Constitucional. Los padres dominicanos tienen derecho a decidir el orden de los apellidos de sus hijos que históricamente han llevado primero el paterno, según una sentencia del Tribunal Constitucional. El tribunal se pronunció de esta manera tras declarar inadmisible un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra del artículo 46 de la Ley sobre Actos del Estado Civil y del artículo 57 del Código Civil Dominicano. El Tribunal Constitucional de República Dominicana tomó la decisión porque el citado artículo 46 no establece que el apellido del padre debe ocupar el primer lugar, aunque en la práctica es así. En su sentencia del Tribunal Constitucional quiere dejar constancia de la necesidad de que dicha práctica sea eliminada en relación con los casos futuros que le sean presentados a la autoridad competente del registro de nombre, en razón de que, como establecimos anteriormente, la norma cuestionada no establece un orden de apellidos y en tal sentido, tal decisión se ha dejado al libre albedrío de los padres. Hace unas cuantas semanas sale una noticia en la que se habla de que se da cuenta de que el Senado, el presidente del Senado, que se aprobó en primera lectura un proyecto de ley que modifica esta disposición justamente para que los padres puedan elegir el apellido que quieren poner a sus hijos en primer lugar, o dicho de otra manera, que puedan elegir el lugar o el orden de los apellidos de los hijos, que puede ser el materno o el paterno. Esto generó mucha controversia porque ya salió quien diga que si se está destruyendo la familia, que si esto le va a ocasionar un problema al hijo. Realmente esto, hasta donde tengo entendido, con el licenciado Manuel Olivero, nosotros tocaremos este tema. Esto sería una decisión, una disposición de un consenso de los padres. No sé si es así, pero bueno, tenemos la oportunidad de conversar con el licenciado Manuel Olivero, abogado, para que toquemos este tema. Se necesita un proyecto de ley cuando el Tribunal Constitucional establece que no es violatorio del artículo por la razón simple de que el artículo 46 no establece que el apellido del padre debe ocupar el primer lugar, aunque en la práctica es así. Buenas tardes, licenciado. Zoila, Ámbar, Cristal y a todas las amigas oyentas de Solo para Mujeres. Qué placer es que estar nuevamente con ustedes. Me hubiera gustado estar presencial, pero ni modo. A veces las cosas nos obligan a mantener la virtualidad. Dicen los muchachos que les hubiera gustado, dicen ellos, que le hubiera gustado que usted estuviera presencial, licenciado. Y déjeme decirle que tenemos una panadería nueva por aquí cerca. Pues cuando usted venga, Lice, cuando usted quiera, siéntase libre. Yo voy a tener que pasar, aunque no me toque ir al programa, para cumplir el compromiso. Dele, porfa. Dele. Cuéntenos, Lice. Chicas, lo primero es que hay que ver el hecho que nos trae hoy. El 30 de junio de este año, en 2022, el Senado aprueba una ley que permite elegir el orden de los apellidos entre los padres. Esta propuesta de ley, que es una iniciativa a raíz de las sentencias constitucionales que se han dictado, que ratifican, y quiero que quede claro esto, que ratifican que no hay un orden específico para los apellidos. Porque, ¿cómo va a haber un orden? Porque en los casos de los hijos, como antes se llamaba natural, es decir, nacido de una relación donde el padre no ha reconocido al hijo, llevan el apellido de la madre. Exacto. Entonces, aquí no es nada nuevo, que no quieran venirnos a vender pajaritos en el aire. Lo que pasa es, y yo lo he denunciado muchas veces, y hoy lo ratifico, la Junta Central Electoral y un grupo de hombres de la Junta Central Electoral tienen una posición machista que se niegan
a alterar el orden de los apellidos. En ninguna parte de la ley, ni en la ley de la cédula, ni tampoco en la ley 659 sobre actos del Estado Civil, se establece como normativa que primero tiene que ser el apellido del padre y luego el de la madre. Por tanto, si no hay una norma expresa, nada lo prohíbe. Ahora bien, los legisladores, parece que algunos, viendo la situación y las acciones, porque en otros países, que ya lo hemos señalado también, como México, la mayoría de los países de América Latina, ha establecido normativas para permitir el cambio del orden de los apellidos. Es decir, aquel que ya se le puso un apellido, esa persona puede decidir a la mayoría de edad cambiar y prefiere tenerle primero el apellido de la madre como un acto voluntario. Claro. La legislación que se ha sometido es bastante interesante porque miren, lo que aprobó el Senado de la República en primera lectura, es decir, todavía falta mucho de hablar y es importante que la población tome conciencia de todo esto para que no se deje manipular de pseudo protectores de la familia, porque esto no va a afectar a la familia. La ley orgánica lo que busca es regular los actos del Estado Civil y de manera particular, es decir, que es una ley general de carácter orgánico, y dentro de ella, en uno de sus artículos, permite a los padres que establezcan el orden de los apellidos. Primera situación que se aclara: los padres al momento del nacimiento pueden elegir que lleve primero el apellido de la madre o el del padre. ¿A qué se debe esto? A que, como ha habido en algunas ocasiones, hay familias cuyo apellido no tienen tantos hijos y pudieran tender a desaparecer. En ese sentido, los padres pueden elegir que lleve el apellido de la madre primero. No se afecta porque se mantiene el tema de la filiación. No es que se está liberando al padre de ninguna obligación que lleve la madre. O sea, es un elemento importante para que hagamos conciencia de él. Segundo aspecto, el apellido del padre o de la madre tiene, una vez que se ha establecido ese orden, los demás hijos que tenga esa pareja deberán tener el mismo orden. Es decir, no va a tener unos hijos un apellido de una forma y otros de otra. Esto es interesante porque lo que se está haciendo con esto es regulando la facultad que tienen los padres a establecer el orden de los apellidos de sus hijos. Perdón, licenciado. Eso en el caso de hijos menores. Sí, voy a llegar también al tema de mayoría de edad. No, es que escuché que usted mencionaba algo de mayoría de edad. O sea, eso podría ser eso podría ser una decisión de los hijos mayores de edad. Ese es el segundo caso. Ok. Ese es el segundo caso. Voy a pasar a ese. Miren, otra de las aclaraciones que establece... Perdón, licenciado. En el caso de los menores de edad, ¿esto sería posible al momento del nacimiento o podría hacerse ese cambio durante la minoría de edad? No, miren. Cuando los padres declaran a los hijos, tienen que ponerse de acuerdo en el orden. Una vez registrado, todos los hijos van a llevar el mismo orden. Ok. En caso de que no hubiera acuerdo, ellos la propuesta habla de un mecanismo de sorteo, por lo cual me extrañó y de verdad que tengo mis reservas. Pero así lo contempla. Si no existe acuerdo entre los padres y el orden, el oficial del Estado Civil resolverá mediante sorteos realizados mediante una aplicación tecnológica. Dice la propuesta. Yo creo que eso ciertamente habrá que darle un poquito de más análisis. Cuando haya falta de reconocimiento del padre, el hijo puede llevar los dos apellidos de la madre, según otro aspecto novedoso, porque ahora mismo solamente le ponían uno. Ajá.
Y tercero, cuando las personas los hijos adquieran la mayoría de edad, será posible como una única ocasión que ellos puedan cambiar el orden de los apellidos cuando lleguen a la mayoría de edad. Y esta opción es por una sola vez. ¿Cómo así? Ah, o sea, no podrían revertirlo. No, porque en eso sí entiendo y comparto las limitaciones, es que no puede que una persona hoy cambie de un apellido. Exacto, claro. Entonces, al momento de cumplir la mayoría de edad, estaba esa opción. Yo soy de los que he planteado siempre que en la ley actual permite el cambio del orden del apellido siguiendo las reglas que establece la ley 659 para el cambio de nombre. ¿Qué quiere decir? Y voy a señalar esto para distinguir un caso del otro. En el caso de la propuesta es tan simple como que el hijo comparezca a la oficialía civil del Estado correspondiente, a la Junta Central Electoral, mediante una comunicación y someta el cambio del orden por una única vez al momento de cumplir la mayoría de edad. Ok. Procedimiento simple, sencillo. Pero lo interrumpo, licenciado. Esto no tiene nada que ver con quitarte el apellido. No es quitarte el apelidor. Es cambiarle el orden. Aclárenos esa parte y al momento de hacer esa aclaración, nosotros invitamos al licenciado Olivero, un hombre pro familia, un hombre pro vida, un hombre católico practicante, y es la persona que entendemos nosotros, es la persona idónea para tratar este tema y despejar de él los mitos que se van tejiendo en torno a este tema. No es liberar a un hombre de responsabilidad, no es separar a la familia, no es que te nieguen la paternidad, no se trata de esto. En lo absoluto, soy. De hecho, miren, hay un fundamento desde el punto de vista constitucional. Toda persona tiene derecho a la identidad. A partir del derecho a la identidad, la persona tiene derecho a saber cuáles son sus padres y lo puede ejercer, y puede demandar y puede hacer pruebas de ADN en cualquier momento. Aquí no estamos hablando de quitarle obligaciones al padre o a la madre. Aquí no estamos hablando de retirar apellidos de nadie, porque una vez que usted ha sido declarado, ese es el vínculo. Por tanto, nunca vamos a poder quitarle la afiliación a alguien. Eso no es. El tema del orden de los apellidos cambia o otorga mayores obligaciones ni a un padre ni a la madre. Los derechos de filiación existen y se mantienen. Ahora bien, las personas, por un tema de dignidad y de autoidentificación, yo tengo el deseo de llamar, por ejemplo, ha habido personas que yo conozco que han tenido que ponerle a los apellidos guión. Sí. No quiero aquí mencionar a ningún apellido, eso, porque me sentiría mal con los miles que voy a excluir. Pero todos conocemos uno de esos apellidos cortos que le han puesto. Y Martín y Cruz y Julio, hay cientos de apellidos que ¿para qué? Para que no desaparezca el apellido materno. Claro. Se ha creado esa modalidad. Bueno, no nos vayamos más lejos. El presidente de la República, cuando se refieren a él, bueno, voy a hablar por aquella oportunidad en la que tuvimos el chance de entrevistar al presidente en El Sol de la Mañana, durante su comparecencia ante la ONU, y cuando lo presentaban, decía Luis Abinader, y recuerdo que dijo, y Corona, para que no se me ofenda mi mamá. Sí, y así lo siguen presentando. Claro. Para que no se me ofenda mi mamá. Luis Abinader Corona. Exacto. Corona. Pero hay apellidos que sabemos que, para dar un ejemplo, García Godoy.
Es un apellido compuesto. Jorge Mera. Martínez. Difícilmente tú oyes a la gente decir, dile a Jorge u Orlando Jorge, es Jorge Mera. Aquí nadie habla de Peña, habla de Peña Gómez. Y los pero más aún que en las actas están escritos con guión. Con guión, y exacto. lo pusieron para que lo dejen unido. Entonces, para que no desaparezca un apellido. Entonces, aquí lo que estamos es esta propuesta de ley que me pareció interesantísima. Es una propuesta de ley general sobre acta del Estado Civil. Incluye aspectos que quitan una práctica discriminatoria. Porque en realidad, si la ley 659 y el Tribunal Constitucional dice que hay la libertad de los padres para establecer el orden, ¿por qué la Junta Central Electoral? Eso no es una atribución de la Junta, licenciado. No es una atribución de la Junta. No, miren, ¿qué es lo que pasa? Antes, recordemos, la Junta, la Dirección General de la Cédula pertenecía a Interior y Policía. Y finalmente dándole a la Junta Central Electoral el control de la cédula. La Junta Central Electoral en varias ocasiones, mediante oficios y comunicaciones, ha dicho que este es un tema que está regulado en la ley de cédula. Falso, no está. No hay ningún artículo. Han querido decir que es la 659, pero las actas de nacimiento nada más hablan del nombre y abajo nombre de los padres. Entonces, ellos que controlan la cédula dicen, no, este es el orden. Y han impuesto un orden de primero el apellido paterno y luego el materno que viene por uso de normas jurídicas. Y ante el avance de legislaciones como la francesa, la mexicana, Argentina, Chile y más de 40 países o 50 países, especialmente los latinoamericanos, porque los anglosajones solamente utilizan el apellido paterno. Cuando no y se quieren cambiar el nombre, se lo cambian en mil formas y la facilidad porque una mujer totalmente, porque le dan primacía al número de identidad, al Social Security, al número de la licencia, que al tema del nombre físico de la persona. Ok, una cosa, licenciado. No estoy diciendo que lleguemos ahí. En esta propuesta que presenta el Senado, una condición sine qua non es que ambos padres estén de acuerdo. Sí. Ok, tiene que ser de mutuo acuerdo. Da la opción de un sistema, de un algoritmo, un sorteo, en caso de no. Pero ese es para los padres. Al momento de la declaración, de llenar el acta de nacimiento. B. Los hijos, al momento de cumplir los 18 años de edad, tienen la opción de cambiar el orden de su documento de identidad, de la cédula, a decisión y voluntad de estos. Ok. Y C, en caso de que le pasare esa fecha y demás, si no lo cumpliera, entonces tendrá que cumplir con un procedimiento que llamamos cambio de nombre o apellido, que va a tener que agotar un procedimiento de publicidad, certificaciones en Interior y Policía y un decreto del Poder para que esa persona decida, porque voy a poner el ejemplo, vivió feliz durante 18 años, pero posteriormente, teniendo 40 o 50, sucede un hecho lamentable, bochornoso, afectivo, infamante, lo que fuere, y a partir de ese momento decide cambiar el orden de su apellido. ¿Puede hacerlo? Sí, lo va a poder, pero va a tener que agotar un procedimiento más complicado que el que se le da al menor de edad que cumple la mayoría. O sea, hasta este momento el cambio de nombre ha sido de manejo administrativo. O sea, este cambio de nombre tiene que ser por un decreto. En los casos en que ya haya pasado la mayoría de edad. Ese... ahí es donde está. Este es lo grave, que nuestra autoridad, a cualquier Pepito Pérez se le ocurre modificar la ley y usted le pregunta en dónde está fundamentado y no sabe. Ayer me decía, una procuraduría de la provincia, de repente
a un empleado de la Procuraduría se le ocurrió la maravillosa idea de decir que todos los notarios tenemos que sellar con tinta azul, que no puede ser ni con tinta roja ni con tinta cosa. Porque, bueno, yo creo que será porque él es liceísta, porque de otra forma, usted sabe lo que se llama el ejemplo del libro aquel, el perfecto idiota latinoamericano. Dígame dónde está la norma que dice eso para que se le ocurra semejante barrabasada. Bueno. No, pero aquí cualquier Pepito Pérez se levanta una mañana y dicta un decreto como si él fuera presidente de la República. Gracias, licenciado, gracias. Usted tiene que venir porque yo creo que sobre este tema todavía nos queda mucho y sería muy valioso que pudiéramos hacerlo de manera interactiva con usted aquí, que pudiéramos abrir el teléfono, que se puedan despejar estas dudas. Gracias al licenciado Manuel Olivero, gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. Por favor, quédese con los compañeros del Sol de la Tarde. Una nube se va y otra nube llega.